Bienvenidos a nuestro episodio número 7 de su programa La Tercera Cuerda. En esta ocasión, quiero recordarte que lo que estamos buscando constantemente, mi compañero, amigo, coconductor Juan Mauricio Coerfli y un servidor, es impulsarte para que desafíes tus límites, para que cuestiones todo lo establecido y para que lideres con firmeza. Así que como cada episodio, queremos invitarte a que te lances con nosotros desde la tercera cuerda. Qué gusto el día de hoy encontrarnos otra vez, Alfredo, y especialmente porque vienen una pareja que vamos a tener de invitados especiales a los cuales yo les tengo un gran aprecio porque me ha tocado conocer todo su desarrollo, pues prácticamente de recién casados, antes de que empezaran a tener familia, cuando Raimundo todavía trabajaba en una empresa transnacional, y ya no lo platicará él cómo fue su proceso. Sin embargo, lo que más me ha llamado la atención y que espero que pueda captar nuestro público el día de hoy es cómo los negocios en pareja no solamente son posibles, sino que pudiera ser incluso una receta a recomendar, porque el negocio, al igual que la pareja, se finca en valores. Y ellos han mantenido la pareja y el negocio gracias a haberse entrelazado con sus propios valores. Eso es extraordinario, Juan. Lo que pasa es de que Raimundo y Antonieta nos van a compartir y nos van a hablar de cómo decidieron, algo muy interesante y muy valiente, dejar atrás la estabilidad de un empleo seguro y lanzarse desde la tercera cuerda al mundo del emprendimiento. Todo mientras construían la familia que tú estás mencionando, de la cual tú has sido testigo. La historia de ellos es un ejemplo perfecto de valentía y determinación, definitivamente. Y encuadra muy bien con la frase de Raimundo que van a escuchar, ¿no? De crear valor a través de sus propios valores. Y lo he visto a partir de cómo han formado a sus hijos, cómo han tenido que sacrificar ciertas cosas en aras de que su fuente de generación de riqueza, de lo que ahora es su patrimonio, haya ido evolucionando igual que ellos. Sí, de hecho es muy, muy interesante cómo ellos nos van a compartir la forma en que manejaron el cambio de una vida cómoda en la Ciudad de México hasta mudarse a Guadalajara para comenzar su negocio. Antonieta nos compartirá cómo equilibraron sus roles de padres y emprendedores y cómo enfrentaron los desafíos iniciales. Fíjate que a muchos de los amigos que nos escuchan, nos hacen favor de su atención, probablemente les haga sentido de cómo cuando uno está trabajando en una empresa con toda la infraestructura y uno se dedica a gestionar los equipos, a llevarlos a generar una mejor manera de alcanzar los objetivos, y de repente emprendes, pues te conviertes de un especialista a un todólogo. Y entonces tienes que aprender, generar competencias nuevas de otras áreas que no son las de tu dominio. Fíjate que este concepto de todólogo que nos va a explicar Raimundo, creo que es muy evidente qué significa ser todólogo, pero él nos va a platicar en su experiencia personal y de pareja este concepto cuando arranca su propia empresa. Este cambio de mentalidad, créanme, y tú y yo lo sabemos perfectamente por nuestras respectivas experiencias en el emprendimiento, es crucial. El cambiar ese chip de decir, ok, tengo una actividad específica dentro de una empresa con un rol muy particular, colaborando con otras áreas y demás, el llegar a tener pues esa responsabilidad integral, completa en el arranque de un emprendimiento, Raimundo nos lo va a explicar de una manera muy, muy práctica. Sí, sobre todo, a mí me gusta, como lo acabas de decir tú, ese cambio de chip conlleva manejo de emociones y de estrés al que no estamos normalmente preparados. Porque es como dar un salto de fe, ¿no? Un salto al vacío. Es correcto. Cuando dices, mi sueño está muy bonito allá, pero ir por él implica hacer ese salto de fe, ¿no? Ese brinco a experimentar, a conocer y a descubrir áreas y cosas nuevas que no conocíamos. Y entonces el aspecto humano
de cómo ellos han fundamentado el éxito de su negocio a partir del éxito de complementarse entre ellos mismos, a mí me parece realmente un mensaje digno de escucharse y de compartir con todos nuestros queridos podcast escuchas. Ok, muy bien. ¿Sabes? Y cerrando esta breve introducción para iniciar a disfrutar, para empezar a disfrutar la entrevista que recientemente les realizamos, esto me recuerda a hace 7 años cuando yo decidí renunciar, después de más de 30 años en trabajar en diversas empresas, pero en la última, en mi segunda etapa, tenía 14 años y medio de colaborar con esa empresa y tomar esa decisión. Todo esto que nos platicaron Raimundo y Antonieta removió muchos aspectos de mi experiencia personal y de mi esposa y de mi hija. Entonces, realmente, para mí esta entrevista fue algo bastante interesante. Te cimbró. Es correcto. Llena de recuerdos, de emociones, de cómo es ese proceso. Dicen por ahí que no necesariamente esos procesos son para todo mundo. Sí, tienes que tener, valga la expresión, a veces muchas agallas para poder lograr eso que es complicado. Pero cuando tienes esa visión y esa convicción y esa fe, que en otros episodios con otros entrevistados hemos hablado de ese concepto de la fe y de la espiritualidad, la verdad es que esto te lleva a avanzar. Sí, porque no es todo una historia color de rosas. Exactamente. Y en las relaciones hay ciclos, hay valles. Es correcto. Y hay veces que estamos en la parte de abajo del ciclo y en los negocios también. Es correcto. Entonces se necesita fe y valor, como lo acabas de decir, cuando estamos en las dos partes en el ciclo bajo para seguir adelante. Totalmente de acuerdo. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a compartir con quienes nos siguen, quienes nos escuchan, esta primera parte de esta entrevista con Raimundo y Antonieta, y le hemos titulado a este episodio Revolucionando el emprendimiento en pareja, desafíos y triunfos. Perfecto. Aquí, en la entrevista, en la tercera cuerda. En este episodio tenemos el honor de contar con Raimundo Hernández y su esposa Antonieta Aymar. Raimundo, con más de 20 años de experiencia en telecomunicaciones, es un experto en ventas y estrategias para mercados internacionales, y junto con su esposa dirigen una empresa de soluciones de rastreo y monitoreo de recursos llamada Intralix. Antonieta lidera las áreas de finanzas y recursos humanos, impulsando la tecnología en el sector de transporte. Juntos, representan una poderosa combinación de innovación y liderazgo en tecnología. Es un gusto tenerlos hoy con nosotros. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a esta sección tan gustada que es la entrevista de La tercera cuerda. En esta ocasión tenemos un matrimonio bastante especial en muchos aspectos y ellos nos van a guiar en algunos conceptos ligados con el tema de los valores, los principios, la ética. De hecho, comentaba hace un momento aquí con Juan Mauricio y nuestros invitados, en alguna ocasión, por algún motivo especial, vino a mi mente una expresión que decía de la siguiente manera: debemos tener valor para crear valor a través de los valores. Y creo que esto puede ser un preámbulo para esta entrevista y esta charla que vamos a tener con nuestros invitados, quienes Juan Mauricio nos va a presentar. Claro, es un gusto poder estar hoy acompañados de este matrimonio que es un ejemplo para muchos de nosotros y para muchos empresarios, y sobre todo para aquellos que están queriendo emprender como pareja un negocio que no es nada fácil. Ya escucharán lo que nos digan Raimundo y Antonieta, porque sí hay que ser valientes para tener el valor de emprender, y más allá, para apegarse a los valores que te van a dar en el largo plazo el sentido del emprendimiento, que vamos a ir tocando con nuestros invitados. Raimundo, bueno, empezamos con Antonieta, su esposa, su guapa esposa, que los que están viéndonos en el canal de YouTube van a poder ver que no estoy diciendo ninguna barbaridad. Antonieta es una chica egresada del ITESO. Sí. Es una fantástica mamá que ha aguantado el proceso de emprendimiento de su marido. Y pues difícil, ¿no, Antonieta? Desde que empezaste, cuando lo viste ser un ejecutivo exitoso en las empresas donde estuvo colaborando durante más de 10 años. Y después dicen, oye, pues si vivíamos tan bien, todo estaba arreglado. ¿Qué pasó? Que de repente se le ocurre a este señor eso de empezar a hacer
algo por su propia cuenta. ¿Cómo fue esa sensación, Antonieta, como esposa y pareja y profesionista, porque tú también trabajabas en ese tiempo, de decir, ahora sí, Alfredo, que nos metemos al ring, nos subimos a la tercera cuerda y arriesgamos el todo por el todo? ¿Cómo fue ese inicio? Bueno, pues muchas gracias por invitarnos. La verdad es que sí recuerdo esa decisión, creo que ni la pensamos mucho. Vivíamos en México en ese entonces, en la Ciudad de México, y de repente ya se había acabado el trabajo allá, se quedó Ray sin trabajo, y me dijo, tenemos dos opciones, o emprendemos un negocio, o me quedo buscando chamba junto con otros 20,000 igual de capacitados que yo, que estamos buscando chamba. Y si lo vamos a emprender, pues creo que lo mejor va a ser Guadalajara, porque de alguna manera en Guadalajara tenemos apoyo de nuestros papás, que aunque sea cuidarnos a los hijos o lo que fuera, nos pueden apoyar. En México estábamos solos. Y además teníamos a alguien que nos compraba el departamento donde vivíamos. Entonces como que todo se alineó, y en cosa de una semana... Me dijiste que estabas embarazada. Aparte, resultó que otra vez estaba embarazada. El viaje del héroe. Sí. Entonces nos vinimos con los carros a tope, vendimos el departamento, a buscar escuelas, nos acomodamos un tiempo en casa de mi suegra, nos hospedó como un año. Wow, sí. Porque con el dinero de la venta del departamento arrancamos el negocio. Entonces, entre que yo le trataba de ayudar, pero tenía otros 2 hijos, tenía el embarazo, y yo la verdad, yo pensé que lo iba a ayudar más, pero pues no lo podía ayudar porque... Él iba a parir después en la empresa, sí, pero tú estabas pariendo algo de carne y hueso. De hecho, la empresa tiene la misma edad que la más chica, que Natalia, mi hija. Nacieron el mismo año. Sí. Y ahora vamos a presentar al emprendedor entusiasta. Es una mentira que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Yo creo que mínimo están adelante o cuando menos al lado para poder aguantar estas disposiciones de la vida cuando hay que tomar elecciones, ¿no, Ray? Tú fuiste un ejecutivo, me consta, lo vi, muy exitoso. Creo que hubiera sido de todas maneras un gran CEO o ejecutivo de cualquier empresa, pero dijiste, vamos a emprender. ¿Y qué tenías en la mente? ¿Por qué esas 2 opciones que dije? O sea, creo que era con chanfle tu pregunta, ¿no? Tenemos 2 opciones, pero por favor, ayúdame, apóyame a tomar la segunda, ¿no? Sí, bueno, pues muchas gracias por la invitación. Un privilegio estar aquí con ustedes platicando de cosas que no platicamos con nadie. Un gusto compartir aquí el micrófono con mi coach. El coach verdadero. Sí, a veces es sparring, pero pues yo fui gato de Angora, por decirlo de alguna manera. Estuve de godín en grandes puestos en empresas multinacionales. Tuve privilegios que poca gente tiene como empleado, de participar en proyectos gigantes. Recuerdo haber sido del equipo, éramos 150 gentes cuando empezamos Global Crossing, y 2 años después ya éramos 17,000 personas. Entonces, pues tener ese tipo de experiencias y poderte sentar en los escritorios de los tipos más aventajados en el medio de las telecomunicaciones, pues es un privilegio que hay que pues valorar. Pero pues con ese boom de las telecomunicaciones vino también luego un quiebre, y a 3 de cada 4 ejecutivos en el mundo de las telecom nos dieron las gracias y nos ascendieron a cliente. Y como dice mi hijo. o a lo mejor te hicieron el favor, ¿no?, de darte el empujón para tomar esta decisión que hoy creo que no te has arrepentido. No, por supuesto que no. Y la verdad es que no fue tan difícil para mí, quizás porque pues vengo de una familia de empresarios. Mi papá es empresario, mis tíos, mis hermanos, todos son empresarios. Entonces como que ya traía el gusanito. En realidad pues era más bien pensar en qué ocuparme. Y ahí lo retador en realidad es cómo dejar de ser godín con esa mentalidad de alguien tiene que hacer esto menos yo.
y empezar a ser todólogo. Porque recuerdo cuando tenía esos grandes puestos, pues, a ver, vamos a diseñar un nuevo producto y le hablas a los de marketing. Ahora hay que venderlo, pues háblale a los de pricing que están en Bahamas. Y ahora pues hay que hacer los contratos con clientes, pues háblale al de jurídico que está en Nueva York. ¿No? ¿Y ahora a quién le hablo? Sí, entonces cuando ya estás de emprendedor y pues hay que ir a cobrar, pues ahí vengo. Y hay que barrer, pues ¿dónde está la escoba? Y hay que arriesgar, pues aquí está la cartera, ¿no? Entonces acabas haciendo de todo, pero ese cambio de mentalidad te cuesta trabajo. Y muchos no logran dar el brinco porque se quedan atados híjole, es que alguien es mejor que yo para hacer esto. Podríamos decir que es fácil arriesgar cuando no tienes nada que perder. Pero cuando tienes algo que perder, pues como que da más frío, ¿no? A lo mejor está más enfocado en conservar lo que se tiene que en arriesgarlo en aras de buscar algo más. ¿Qué fue lo que para ti fue el atractivo? Vamos a llamar el propósito, tal vez no consciente, de decir, es el momento de no dejar, o más bien de dejar de ser gato de Angora. Pues fue eso que, digo, al final fue una decisión asumida. O sea, no fue mi decisión quedarme sin chamba. Yo hubiera estado feliz. La verdad es que pues, nos iba muy bien. Grandes experiencias, grandes sueldos, viajes. Muy bien. Yo hubiera estado ahí encantado por muchos más años. Pero pues ya no había opción. O sea, o era ir a buscar algo donde era muy bueno, pero no había chambas. O emprender. Que tampoco, te digo, me costaba mucho trabajo porque ya sabía lo que es eso. Entonces nomás era pues decidirnos el por qué. Y ahí apareció mi hermano, afortunadamente, Joel, que ya tenía un negocio que pues a la postre lo asumí y lo hicimos más grande. Y hoy día ese negocio está rankeado en el número 8 de Norteamérica, en las plataformas más grandes del mundo de los servicios que hacemos. Entonces, fue una apuesta pues, sin pensarlo mucho, la verdad, pero pues fue aplicar el talento, ahora sí que la experiencia, pues arriesgar sin pensar mucho en lo que puedes perder, porque si te entretienes mucho en el qué voy a perder, se te va entre las manos el que voy a ganar. Entonces, pues había que atorarle y había que sacar el talento ¿Se podría decir que tu escuela de emprendimiento, lo que te preparó, también fue las empresas en las que estuviste, donde de alguna manera te acabaste de formar antes de tomar la decisión? Yo creo que hay mejores prácticas, y cuando aplicas las mejores prácticas en cualquier ámbito de la vida donde estés, terminas con mejores resultados. Y si la suma de esos mejores resultados de a poquito en poquito, pues al final te van llevando a un lugar que te permite luego acceder a riesgos poquito más grandes que te dejan poquitos más beneficios. Y es una bolita que va creciendo, una bolita de nieve. Pero es mejores prácticas. Cuando empiezas mal el negocio, acabas mal. Hoy vamos a platicar un poquito de algo que es apasionante en el tema del liderazgo, que es nuestro tema, que son los valores. ¿Querías decir tú algo, Alfredo, con respecto a las prácticas? Sí, quiero, antes de entrar al tema de los valores, y por lo que acabas de mencionar, cuando hablaste ahorita de cómo te presentó la alternativa, donde hablaba de competencia, de gente que conoce o sabe o tiene habilidades similares, y que son muchos, vino a mi mente el tema, por ejemplo, de los recién egresados, donde salen con diversas profesiones, pero miles. Y hablando aquí, por ejemplo, en México, ¿qué sucede y cuál sería su enfoque si alguien de los jóvenes recién egresados, a lo mejor con un poquito de prácticas, pero no lo suficiente, les preguntaran, ¿qué hacemos? Tenemos que buscar trabajo en una empresa, y ligándolo un poquito con lo que acabas de mencionar, de que si la empresa es la que te puede ayudar a formarte. O de formar. Exactamente. Entonces, ¿qué hago? Busco la manera de emprender así, recién graduado. O tengo que forzosamente encontrar un lugar dentro de una empresa donde está esa competencia impresionante. A ver, yo mis piensos ahorita, creo que
no toda la gente es empresaria. Yo creo que hay personalidades. Hay gente que es feliz que lo guíen. Me queda muy claro que no es fácil ser emprendedor. Digo, yo admiro a Ray y a todos los que emprenden. Es más cómodo a lo mejor, o sea, tiene sus pros y sus contras las dos cosas, pero todo depende de qué va contigo, ¿no? Hay gente que dice, a mí me gusta tener mi sueldo seguro, porque cuando eres emprendedor, pues a veces ganas y a veces no. Entonces, tienes que aprender a ahorrar para la época de vacas flacas, no pensar que siempre es vaca gorda. Es vaca gorda. Y a lo mejor a veces eres demasiado codo y no estás confiando en que sí va a haber mejores momentos, entonces no sabes en qué momento invertir. No todo el mundo empieza con el capital gigante como para poder arriesgarlo, tienes que ir midiendo lo que tienes. Pero hay gente que ese estrés no le gusta. Y hay gente que no le gusta que lo manden. Entonces es mucho de personalidad. Yo sí creo que si tú eres muy independiente y proactivo, sí tienes que moverte y esa capacidad de no tener pena y ir a visitar gente que a lo mejor la ves como muy grande, pero pues le vas a vender y constantemente trabajas muchísimo más. O si te gusta tu vida, y no quiero decir que una esté mejor que la otra, o te gusta una vida con horario fijo, con objetivos establecidos, como es que te contrata una empresa, un trabajador, pues. O hay, pues ahora ya los chavos pueden ser home office, entonces al jefe lo tienen a no sé cuántos kilómetros de distancia, entonces de alguna manera tienen independencia y a la misma vez seguridad. Pero pues también te pueden correr en cualquier momento. Ahora el riesgo en la empresa que truene, pues también puede ser en cualquier momento. O sea, los riesgos siempre están. Pero sí, yo creo que eso es yo lo veo como que personalidad que va contigo. No todos tienen el gen. Es muy interesante lo que nos dice Antonieta. Tiene que ver tal vez con la personalidad, tienen que ver, por ejemplo, decía Raimundo, pues yo vi a mi papá como empresario. De hecho, su papá todavía vive y creo que sigue trabajando. O sea, ese es el gen que se transmite, ¿no? Pero no todo el mundo tiene esa escuela. Qué difícil desarrollar un emprendedor. O sea, ¿cómo desarrollamos un emprendedor? Porque las escuelas están hechas para que la gente aprenda a trabajar, pero no emprender. Trabajar para otros. Trabajar para otros. Sí, a ver, emprendedor es la señora de las enchiladas de la esquina. O sea, está arriesgando su capital, está trabajando, está coordinando un equipo, la que lava los trastes, en fin. Eso es un empresario y igual están arriesgando. Y está pues, el otro empresario que luego soñamos llegar a ser, el que llega en su coche, le abren la puerta, sube su edificio en un elevador de cristal y tiene una oficina. O sea, empresarios es un estilo de vida. O sea, no es necesariamente un resultado. Platicábamos hace un momento, y creo que es un tema interesante, de la diferencia de ser autoempleado, creyendo que uno ya es empresario, a cuando ya dices, ya soy empresario. ¿En cuándo notaste ese cambio en tu caso? De decir, no soy empresario todavía, realmente me autoempleé, ¿no? Me hice director de mi empresa porque no tenía más a quién poner, ¿no? Fíjate que una de las cosas que aprendí en estos puestos que tuve en estas empresotas fue eso, las mejores prácticas. Y una mejor práctica es desde cómo archivar las cotizaciones de tus clientes para que puedas darle seguimiento a lo largo del tiempo, cómo redactar una carta, cómo aproximarte a un cliente de gran nivel. O sea, ese tipo de detalles hacen la diferencia entre, alguien que no va a pasar de ser un autoempleado, a lo mejor alguien que ya puede tener la capacidad de delegarle a alguien o enseñarle a escribir la carta, archivar. Entonces, yo creo que la medida del éxito está atada a la medida de tu capacidad de delegar. Si no tienes capacidad de delegar, vas a ser un eterno autoempleado, que siempre vas a tener que estar tú involucrado en el proceso. Y si quieres que tu empresa crezca y que puedas dar empleo y que puedas sacar otras familias adelante, pues tienes que aprender a delegar. ¿Pudiéramos definirlo, Alfredo, como etapas? O sea, cuando decides emprender, antes de empresario, primero realmente eres autoempleado. Cuando vas generando capacidades, como nos dice ahora Ray y Antonieta, a lo mejor en ese momento empiezas a ser
alguien con una visión empresarial que busca tener mejores prácticas, como dice Raimundo, que busca empezar a ver que la empresa necesita algo más que productos o servicios. Claro. Y en un tercer momento, tal vez, no sé si ya es tu momento, darte cuenta que la empresa necesita a alguien que no eres tú. Y entonces aprender a trabajar, no sé si hay una escuela, Alfredo, de dueño, ¿no? Donde digas, mi empresa ya necesita un director general. Correcto. Alguien que la lleve a un nivel diferente a lo que yo mismo soy capaz de poderla llevar, porque ya generé esa infraestructura. ¿Tiene esa lógica o estamos hablando de cosas muy No, raras? tiene esa lógica definitivamente y lo hemos visto recientemente con diversos clientes, ¿no? Donde quisieran no depender o que la empresa no dependa de ellos, pero no se animan a dar ese paso por lo mismo, porque han fallado a veces en delegar, han fallado en tener claro que después de ser empresario puedes llegar a ser inversionista. Ese es el siguiente paso. Entonces dices, ok, ¿quieres llegar a ser inversionista o quieres nada más ser empresario o quieres seguir siendo autoempleado? Y muchas veces no se lo han cuestionado. O sea, ¿por qué? Porque arrancaron y avanzaron y avanzaron y avanzaron y pues estamos vendiendo y todo ello, pero siguen siendo todólogos muchos, aun cuando ya tienen gente a su cargo, y subsidian mucho a sus equipos, porque no saben contratar, porque no tienen perfiles bien afinados de puesto, y entonces, y dicen, pues sigo vendiendo. Pues sí, sigues vendiendo, pero ¿hacia dónde realmente quieres llegar? No nada más es sin brújula, pues seguir vendiendo, seguir vendiendo, seguir vendiendo. Es hacia dónde quiero llegar, tengo que planear, tengo que tener claridad, el rumbo, las metas que estamos buscando y empezar a cambiar, como se dice coloquialmente, ese chip donde, caray, de aquí a cierto tiempo yo tengo que... Y dijiste algo hace un ratito, también no entramos al tema de los valores, pero hace un ratito... Tenemos 2 episodios. Exactamente. Hace un momento hablaste de un libro con un enfoque muy interesante que me gustaría nos platicaras un poquito. Es algo que a veces tampoco se piensa cuando estás trabajando en tu propia empresa. Comentábamos este libro de John Warrillow que se llama Build to Sell. Es un construir para vender. Es un libro pequeño. A mí me movió el tapete muy, muy fuerte porque aprendí que las empresas uno las crea en primer lugar para autoemplearte y tener para el chivo, ¿no? de la semana. Para que mi mujer no me deje de querer. Bueno, luego hablamos de los valores. Luego hablamos de como dicen que cuando la pobreza entra por la puerta, el amor sale por la ventana. ¿Verdad? La mujer te saca por la puerta. Bueno, este libro la verdad que lo aprecio mucho porque me enseñó eso. Si realmente quieres tener una empresa, aprende a venderla. No a vender sus productos, que es otra cosa. Luego somos muy buenos vendiendo nuestros productos, pero no vendiendo la empresa. Cuando tú quieres vender tu empresa, si el comprador llega y ve que la empresa depende de ti, que tú eres el único que conoce el producto, que el único que sabe dónde se compra, el único que conoce la receta, la empresa eres tú. ¿Cuánto vale tu empresa? Nada, porque en el momento que tú salgas, la empresa se cae. Entonces, si quieres vender tu empresa, tienes que salirte de la operación, tienes que confiar, tienes que delegar. En el momento que logras eso, ya la puedes vender, quieras o no. Puedes decidir no venderla, pero esa empresa va a ser mucho mejor que aquella que depende de ti para todo. Y eso te digo, a mí me movió el tapete porque después de muchos años de yo creerme gran empresario y tener así como que mucha gente empleada y todo, y la verdad es que me di cuenta que todos dependían de mis decisiones. Todos los días tenía que tomar decisiones que alguien más podía tomar. Entonces nos metimos en un proceso de, literal, salirme de la operación. Y en enero de este año, el primer anuncio que hice fue, hagan de cuenta que no estoy. No cuenten conmigo para nada. Pasamos por un proceso de definición de una metodología de OKRs y ahora todo lo administramos vía OKRs. Todas las áreas tienen sus objetivos y los viernes, hoy nos tocó, cada 15 días nos juntamos a que nos den resultados, pero no a los directores, sino que entre todos
se den los resultados y que todos se evalúen cómo vamos. Y nos ha costado años, porque no nada más es el problema de uno cambiar la forma de pensar, sino que tu gente que depende de ti, que está acostumbrada a que tú le tomes las decisiones, también tiene que asumir la responsabilidad de empezar a tomarlas. Más para que se den una idea, nuestro primer empleado de hace 20 años sigue siendo empleado de la empresa. Gente que empezó con nosotros, me acuerdo de Erika, la gerente de operaciones, me dice, yo no sé cómo entré a tu empresa. El día que me entrevistaste, llegaste de playerita y chanclas a un McDonald's, me entrevistaste y yo creí en tu proyecto. Tiene 17 años con nosotros, ¿no? Tiene muchos años. Y es la mandamás del negocio. Ella es la que toma las decisiones y la que decide mejor que cualquiera de los que estamos ahí, porque conoce muy bien el negocio. Y ha crecido y pasado por todas las posiciones. Y a mí me ha costado mucho trabajo entender que ella me toma mejores decisiones que yo. Y ahorita está en la posición más difícil de toda la organización. Y a muchos les cuesta trabajo entender que ella toma mejores decisiones que los demás. Y es una inercia que cuesta trabajo romper, pero cuando se rompen las empresas crecen. Si tu gente crece, las empresas crecen. Definitivamente. Si tu ego se reduce, tu empresa crece. Definitivamente. Literal. Hablando de esto que mencionas, también entramos a los principios de valores y demás, pero hablando de no sé si has manejado o ya lo tienes claro, cuánto vale la empresa. Y les quiero hacer un comentario de recomendación. No estamos en la sección de recomendaciones literarias, pero se los voy a comentar de una vez. Hay un libro que es genial, se llama Quick Value. Y justamente ese libro pues te orienta a través de 40 y tantos aspectos y que tú elijas 10, 12, cuáles son claves para tu sector y te empieza a llevar y a guiar para que tú como empresa, con tus equipos directivos, se autoevalúen y digan, a ver, ¿dónde estamos parados ahorita? Porque esto, si alguna vez voy a vender mi empresa, esto es lo que me van a evaluar, el que me va a comprar. Para poder saber realmente si tu empresa tiene algún valor. Y finalmente el valor es cuando llega alguien y te ofrece algo por la empresa, eso es lo que vale tu empresa. A menos que decidas no venderla y darle más valor. Exactamente, porque aquí hay dos temas interesantes, ¿no? Hablando del valor de la empresa. Dice el autor, muchas veces pierdes buenas oportunidades de compradores porque tú sobrevalúas tu empresa por temas emocionales, sentimentales y demás. Y perdiste una buena oportunidad de venta. Y a veces a la inversa, no tienes claro cuánto vale tu empresa y finalmente lo que haces es malbaratas tu empresa. ¿Te parece si pasamos en el siguiente episodio al tema de los valores? Pero antes de terminar este episodio, que fue mucho sobre la construcción de ese gen del emprendedor, que ya nos dijo Antonieta, no todos lo tienen. Es correcto. Entonces no podemos pensar que los líderes son nada más los empresarios. ¿Por qué? Porque hoy los colaboradores que no son formados para tomar posiciones de liderazgo no van a hacer entonces que el dueño empiece a trabajar como dueño, ¿no? Es correcto. Que ya tomaremos en la siguiente parte del episodio. No nos despedimos de este episodio sin antes pedirle a Raimundo y Antonieta que nos den sus redes. Raimundo además es coach. No sé si está ejerciendo como tal al público, pero es coach de negocios, es muy buen mentor también. Tiene una empresa de éxito y tiene otra que ya nos platicará más adelante. Y ¿en dónde te puede localizar? Si alguien quiere preguntar de todo lo que hacen en tu empresa o de ponerse en contacto contigo. Sí, bueno, la empresa principal, la que fundamos hace 20 años, se llama Intralix. Es una empresa que desarrolla tecnología para la industria del transporte, sobre todo sistemas de medición de combustible, que es así como el coco de todos los transportistas. 60% de sus gastos son combustible. Bueno, nosotros les ayudamos y bueno, pues a mí me encuentran ahí, en Intralix. Intralix con doble A, ¿verdad? No, es Intralix, con X. Una sola A y con X. .com. Ahí están los teléfonos, ahí me pueden localizar. rhernandez@intralix.com. Antonieta. Tiene una página de Facebook, Intralix. Y LinkedIn también. Si buscan LinkedIn. Intralix, nos encuentran. Ajá. Y Antonieta, si hay señoras que su marido está dudando si emprender o no y necesitan ese apoyo moral que tú le diste, además del profesional,
¿Quieres dar alguna forma como te puedan conectar o contactar a ti también? Por Intelix también te pueden contactar. Okay. Muy bien. Pues muchas gracias por este primer bloque de entrevista, que la próxima ocasión estaremos en otro episodio y vamos ahora sí a entrar de lleno. Este fue un preámbulo muy interesante que, como comentamos inicialmente, la plática nos va guiando, los comentarios que van surgiendo y se enriquece mucho para la gente que nos escucha, que nos ve. El hecho de que puedan captar de primera mano ideas, conceptos. Recientemente estuvo una persona que entiendo que ustedes también conocen y nos decía, justamente hablaba de la creatividad y de la innovación, y él comentaba, porque cuando Mauricio le preguntaba sobre eso, ¿cómo logramos esto? Y él decía, tienes que escuchar, tienes que entender qué quieres crear, y luego tienes que estar escuchando podcasts, viendo películas, inclusive oyendo canciones, y de ahí va a surgir la creatividad de las ideas que les empieza a conectar. Es parte de lo que queremos hacer nosotros con este programa, con estos episodios, que la gente que nos ve y nos escucha se nutran de todo lo que ustedes han comentado y capten ideas, como ahorita lo acaba de decir Juan. Bueno, pues puede haber situaciones a veces complejas para tomas de decisiones en este sentido. Digo, luego practicar mi historia, pero también es algo similar. Al renunciar ahí yo fui el que renuncié, a mí no me renunciaron. Eso fue todavía más complicado. Tomar una decisión con ese tipo de situaciones, ¿no? Donde estás estable, donde estás muy bien, y de pronto dices, esposa mía, hija mía, creo que esto ya no es para mí y vamos a dar un salto al vacío, casi. El viaje del héroe. Exactamente. Entonces, sí, cuando escuche esto, mi esposa seguramente se va a identificar, pero tremendamente. Muy bien. Nos vemos en el próximo episodio y les invitamos a que sigan con nosotros en La Tercera Cuerda. Interesante historia de amor y de emprendimiento. Muy interesante lo que nos han platicado ahora Antonieta y Raimundo. ¿Con qué te quedas? ¿Qué es lo que más te impactó de esta primera parte de esta entrevista, Juan Mauricio? Bueno, hubo varias partes que me gustaron mucho, especialmente cuando él habla de pasar, después de que da el brinco al vacío, ¿no? De hacerse emprendedor y empresario. Dice, es que en realidad yo al principio no era empresario, era autoempleado. O sea, hice una empresa para autoemplearme. Es correcto. Y cómo poco a poco el aprender a delegar, de ser consciente, ¿no? De ser tan humilde que te permita reconocer que en muchas otras cosas no eres bueno, no eres especialista, y confiar en personas que empiezan a llegar contigo para apoyarte y desarrollar tu propia organización. Eso me pareció muy interesante. Y lo que hemos platicado con ellos, ¿no? Que creo que es un valor que ellos avientan a borbotones, que es el ser auténticos, ¿no? Muy bien. Son como son y así manejan su organización. Es correcto. Me recordaste a esos cuadrantes que muchas veces seguramente hemos escuchado, de la ubicación de las personas con respecto a la generación de ingresos, ¿no? Cuando uno es empleado y luego se convierte en autoempleado, y muchas veces queremos pensar que ya somos empresarios, ¿no? Pero realmente somos autoempleados. Es decir, si no trabajo, no gano. Esa es la clave. Si no trabajo, no gano. Pero si yo soy empresario, pues bueno, ya tengo diferentes fuentes de ingresos, empresarialmente hablando, tengo colaboradores, que yo puedo moverme de un lado a otro y seguramente pues mis empresas siguen funcionando, ¿no? Bueno, que es un tema bien interesante que luego trabajaremos con las pymes, ¿no? Porque muchas veces el que ya puede ser empresario sigue siendo tu empleado. No cambia el chip, que es lo que comentábamos al principio. Caray. Entonces regresamos empleado, autoempleado, empresario e inversionista. Es el otro de los cuadrantes que a veces se manejan en diversos estudios. Así que, pues bueno, excelente entrevista, excelente la compañía de ambos. Pero seguramente tú tienes un libro sobre esto que platicamos con Ray y Antonieta. Sí, traes un libro para nosotros. Definitivamente. Y van a decir, qué casualidad. Bueno, este libro se llama El Emprendedor. Es una edición reciente, es un libro que recientemente se ha publicado. El autor es Arturo Elías Ayub. Muchos de ustedes seguramente lo conocerán. Pues
posiblemente porque es yerno del hombre más rico de México, o posiblemente por un programa que por ahí sale en Sony, que en las temporadas iniciales pues era parte, casi era la estrella de los tiburones de Shark Tank, que es Arturo Elías Ayub, y él en este segundo libro que publica, se llama El Emprendedor, ofrece consejos muy prácticos y experiencias personales para aquellos que buscan iniciar y desarrollar un negocio exitoso. El libro enfatiza la importancia de la perseverancia, de la innovación y la capacidad de adaptación, además de compartir lecciones sobre la toma de decisiones y la gestión de riesgos. Ayub también destaca la relevancia de las relaciones humanas y el trabajo en equipo en el camino emprendedor. Y voy a hacer otro comercial aquí de Arturo Elías Ayub. Su primer libro se llama El Negociador, muy interesante también, así que también de pasadita se los recomiendo, pero el enfoque de hoy es el emprendedor. Así que ahora escuchemos la recomendación, como siempre, muy atinada de Juan Mauricio en relación con la película que vamos a ver próximamente, si es que no la hemos visto. Yo espero que ya la hayan visto y si ya la vieron, la vuelvan a ver. Es de mis, por el cariño que le tenemos a la pareja que estuvo con nosotros y que va a estar un episodio más. Hay una de mis películas favoritas, de mi top 3, y la escogí precisamente por esto que nos movió en cuanto al valor de la pareja, de la familia, de perseguir un sueño y el sacrificio que a veces se necesita para echar adelante un proyecto de este tipo, ¿no? Y es Cinema Paradiso, del director Giuseppe Tornatore, que es una delicia, la película, la fotografía, la música, y es la historia de un niño que cree en la magia del cine. Estamos hablando de cuando el cine empezaba, ¿no? Prácticamente, pues cuando se juntaban a verlo en los barrios, proyectado. Las terrazas. O los cines que eran unas como teatros, ¿no? Que se quema, por cierto, y el niño está con Alfredo, que es el que está pasando las películas, aprendiendo de él. Y es tanto el amor que tiene por todo lo que conoce que hay atrás de las cámaras, que se hace un gran director. Es una película bellísima que nos va a mover, vamos a disfrutar y vamos a aprender el gran mensaje que tiene Cinema Paradiso. Excelente, pues listos para buscar esta película. También, pues si mal no recuerdo, fue acreedora a varios premios. Sí, de la Academia. Premios de la Academia, exactamente. Así que, pues aquí está la recomendación de Juan Mauricio, Cinema Paradiso, y estamos ya retirándonos, terminando este episodio que nos ha dejado un gran sabor de boca y sobre todo muchas enseñanzas o aprendizaje para que lo vayamos a aplicar de una manera práctica para nosotros, de una manera inmediata. Para nosotros es muy importante que tú te des cuenta, tomes nota, captes ideas muy prácticas. Es lo que hemos estado platicando Juan Mauricio y yo, la importancia de que lo que tú escuches en este podcast, en este programa de La Tercera Cuerda, sea algo que al final lo apliques de una forma casi inmediata para beneficio tuyo y de tus proyectos. Así que nos vemos en el siguiente episodio de La Tercera Cuerda.